Buenos días a todos. Para continuar con el estudio titulado Anunciando el Testimonio de Dios, hoy vamos a ver cómo lo anunciamos. Ya hemos llegado hasta este punto a la conclusión de que el testimonio de Dios lo ha dejado plasmado en su palabra. Es decir, esta palabra es el testimonio de Dios. El lunes quedábamos la presentación del estudio y la introducción. En el primer punto vimos que el testimonio de Dios, vimos solamente lo que es, vimos solamente la esencia del testimonio de Dios. Cuando digo la esencia, digo no lo más importante, sino solamente vimos un extracto del testimonio de Dios. Ayer vimos por qué anunciamos el testimonio de Dios y hoy vamos a empezar de qué manera lo anunciamos, cómo es que hacemos llegar la verdad de Dios, cuál es lo que utilizamos para hacerte llevar el mensaje de salvación. Y dice la escritura, allí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No fui con excelencia de palabras, dice el apóstol Pablo. Y vaya que el apóstol Pablo tenía un conocimiento de una buena dicción, de una excelencia de palabras, sabía hablar el apóstol Pablo. Tenía una preparación también secular, tenía amplio conocimiento de cómo hablarle a la gente. Pero él lo dejó a un lado, él no quiso sobresalir él, sino lo que quiso Pablo o lo que nos mostró es de que lo que debe de sobresalir es el testimonio, es decir, es la palabra. Eso es lo que debe de salir, dejando a un lado la forma bonita de hablar, sino hablando con palabras entendibles, con palabras fáciles, para que lo que sobresalga sea el testimonio. ¿Cómo lo anunciamos? Bueno, seguimos el ejemplo de Pablo, del apóstol Pablo, debido a que su manera de anunciar tuvo gran éxito, por decirlo de alguna forma, a la formación que hizo de varias congregaciones de la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo está por todo el mundo. En todo el mundo hay congregaciones de la Iglesia de Cristo. Anunciamos el testimonio, anunciamos la palabra de esa misma manera, es decir, con una oratoria verdadera, con una oratoria sencilla, con una oratoria natural, con una oratoria humilde, con una oratoria verdadera. Esto es de que no queremos imponer nuestra verdad, no queremos imponer nuestra opinión, no queremos imponerte a ti una fe fundada en lo que yo te digo de mis palabras, sino lo que queremos es hacerte llegar el anuncio para que tu fe, si llegas a creer, creas en el testimonio de Dios, no en mí, por la manera en que yo pueda hablar, para que si tú tienes fe y tu fe aumente, esa fe que tú tienes y ese aumento de fe sea por el testimonio, no por lo que yo te diga, no por la manera en que yo te diga. Para utilizar una oratoria verdadera, no utilizamos los trucos que hay en la oratoria, que hay muchos trucos. No utilizamos el dramatismo, no dramatizamos, no lloramos, no nos ponemos melancólicos, no nos ponemos tristes como si yo fuera que me hubiera sacrificado, sino utilizamos la oratoria verdadera para hacerte llegar la verdad que está aquí, no la verdad mía, no mi opinión mía, sino la verdad de Dios, el testimonio de Dios plasmado en su palabra. No utilizamos los trucos de la oratoria, no dramatizamos, no te digo amén, aleluya, gloria a Dios, sino una forma mesurada para que tu mente pueda recibir la palabra de Dios y motivar tu alma, motivar tu conciencia, no tu carne. Yo no quiero motivar tu carne, no queremos motivar tu cuerpo, porque entonces vas a tener una fe engañosa, una fe que no es genuina, una fe que no es verdadera. ¿Cuántas personas has visto que anuncian el testimonio de Dios, que anuncian la palabra de Dios y luego empiezan a temblar y se empiezan a hacer de esta manera y luego te dicen, ¿viste? He recibido el Espíritu Santo. Mentira, eso es mentira. Con tal de convencerte, utilizan las artimañas, utilizan los errores y los trucos que puede haber en la oratoria, utilizando la palabra como base. Pero nosotros te hacemos llegar nada más la palabra.
y que tú tengas el discernimiento para entender lo que yo te digo, para lo que la iglesia de Cristo te dice. Mira, dice la palabra de Dios allí en la segunda carta del apóstol Pedro. En la segunda carta del apóstol Pedro dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hay personas que te anuncian la palabra, el testimonio de Dios, torciendo la escritura, con tal de defender su opinión, con tal de defender su fe, con tal de defender su doctrina. Nosotros no tenemos ninguna doctrina humana, tenemos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que tuercen tanto la escritura que comparan a un hombre humano con el Espíritu Santo. Eso es una ofensa al Espíritu Santo, esa es una blasfemia al Espíritu Santo. Y el pecado con el Espíritu Santo es un pecado imperdonable en este siglo y en el otro. Nosotros utilizamos una oratoria verdadera, una oratoria sencilla, una oratoria humilde, una oratoria que tú puedes ver en mí los errores humanos, una oratoria natural, porque si has seguido estos videos, tanto el lunes como el martes tuvimos errores humanos. En mi persona tuve varios errores de dicción, errores donde cambié palabras. Cuando lo checamos y que vimos, dijimos, hay que dejarlo porque eso es lo natural. No quisimos cambiarlo, no quisimos presentarte una oratoria perfecta de un servidor, sino una oratoria con los errores humanos característicos de nosotros. Pero donde no hay error, donde no hay falla, es en el testimonio, es en la palabra de Dios. Por eso nuestra oratoria es sencilla, por eso nuestra oratoria no se basa en que la persona en mí brille, en que yo sea el que sea el protagonista, el que yo sea el que alumbre, sino que mi oratoria se basa en que Jesús sea el que esté arriba, Jesús sea el triunfador, Jesús sea el Señor, Jesús es el que se sacrificó, no yo. Yo no voy a lucir, yo no voy a brillar, yo no quiero brillar, yo quiero hacer brillar a Jesús, yo quiero hacer brillar la palabra. Por eso mi oratoria es natural, con todos mis errores que pueda tener. Dice la escritura allí en el libro, en la carta a los Gálatas, capítulo 6, decía el apóstol Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Yo no me glorío de lo que estoy haciendo, no me creo de lo que estoy haciendo, no me siento importante por lo que estoy haciendo, no transmito mi conocimiento, transmito el conocimiento de la Biblia, te anuncio el conocimiento de Dios, te anuncio la verdad de Dios, sin mi lucimiento personal. Yo no quiero lucir, yo no quiero ser famoso, yo lo que quiero es de que tú entiendas y que tú comprendas y que tú valores este testimonio hermoso, precioso, verdadero, fiel, que es la palabra de Dios. Por eso cuando anunciamos el testimonio de Dios lo hacemos de esa manera, lo hacemos de una forma natural, lo hacemos de una forma sencilla para que tu fe no esté equivocada, para que tu fe no esté engañosa. No lo hacemos tampoco con señorío, no lo hacemos con un señorío propio, con un creimiento propio, con un engreimiento propio. No lo hacemos como si yo conociera más que tú. Yo no lo hago de esa manera. No soy más que tú. Somos iguales. En la iglesia de Cristo todos somos iguales. Aunque dentro de la iglesia de Cristo hay hermanos que tienen oficios como el de diácono, el de anciano, el de predicador, el de evangelista. Al fin de cuentas todos somos iguales. Y nadie tiene señorío sobre otro, nadie se enseñorea sobre otro, nadie es superior sobre otro. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no obligándote a través de mi oratoria, no, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío. Dice el apóstol Pedro que su único oficio dentro de la iglesia de Cristo era ser anciano, era ser supervisor. Eso es lo que era el apóstol Pedro nada más. Y dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Porque él tenía el ejemplo de las palabras del Señor Jesucristo, que dice allá en Lucas dice en Lucas 22, a partir del versículo 24,
Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así ustedes, les dice Jesús, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Por eso la oratoria que te presenta la iglesia de Cristo es una oratoria natural, una oratoria sencilla, una oratoria humilde, una oratoria donde nos basamos en la verdad, una oratoria donde no queremos sobresalir, una oratoria con palabras, no con palabras de excelencia, no con autoritarismo, no como diciéndote, tú eres pecador y tienes que arrepentirte. De esa manera no, de esa manera no. Dejamos que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, entre a tu mente, discierne tus pensamientos y te haga cambiar, para que tú tengas una fe verdadera, para que tú tengas una fe auténtica. Y lo único que te anunciamos no es nuestro conocimiento, es el conocimiento bíblico. Y dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 13. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que creas tú eso, te hacemos llegar una oratoria sencilla, una oratoria natural, con todos nuestros errores humanos. No utilizamos tecnicismos de dicción, palabras rimbombantes, palabras bonitas, no utilizamos el dramatismo, no tratamos de meterte, de inducirte hacia la emotividad carnal, sino a la emotividad espiritual, a tu conciencia, y que sea la palabra la que entre, la que penetre, no yo, que tú no me veas a mí, que veas a Dios, que Él es el que te está hablando. Esa es una de las formas por las cuales anunciamos el testimonio de Dios, y mañana continuaremos con otras maneras que está aquí escritas en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 2. Dios